Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra segunda charla. Entonces, desde Uniandinos, California, que estamos invitados a esta charla con expertos, Uniandinos en la NASA. Esperamos que lo puedan disfrutar y estén atentos a nuestros próximos eventos, porque esto continúa y de la mano de ustedes que siga creciendo esta huella amarilla. Entonces, bienvenidos, disfrútelos. Será una charla muy amena. Tendremos también espacio para preguntas y estamos pendientes entonces en que se desarrolle de la mejor forma este evento. Un abrazo y un caluroso saludo para todos. Muchísimas gracias, Alejandra, por toda tu colaboración. Ella ha sido el alma de crear la invitación y poderla divulgar entre todas nuestras redes. Bienvenidos a todos. Estamos buscando la mejor hora para que logre conectarse California, Colombia y toda Europa. Vamos a ver cómo nos funciona esta hora, pero mil gracias por unirse hoy. Esta, como decía Alejandra, es nuestra segunda charla con expertos. La idea de esta serie es identificar científicos y expertos en diferentes temas, así que sean uniandinos y que nos quieran compartir su experiencia y los temas en los cuales están trabajando para que ilustración no solo de la red global uniandina, que está en más de, no sé, 30, 40 países, Alejandra, y también para los ingenieros y profesionales, estudiantes de los Andes que también quieren ver un poco qué posibilidades de trabajo futuro pueden tener como las que ustedes están teniendo en este momento. Entonces, bienvenidos y muchas gracias. Hoy nos acompañan dos expertos científicos que, aunque originalmente los conocimos en California y por eso es que los invitamos desde Uniandinos, California, están trabajando uno en Texas con la NASA, pero en Texas, y el otro con la NASA desde Washington, D.C. Van a compartir sus experiencias y van a aceptar una serie de preguntas hasta personales de cómo llegaron allí, en fin, una serie de cosas que pueden ser muy interesantes para toda nuestra comunidad. Queremos invitarlos entonces para que si ustedes conocen otros científicos o otros profesionales que están haciendo cosas interesantes, contáctenos por favor en Uniandinos o con cualquiera de la red global, cualquiera de los coordinadores de la red global, para que podamos seguir programando estas series. Quería presentarles a Julián García. Julián es coordinador, uno de los coordinadores del grupo de Uniandinos California, que ha sido como el promotor de esta iniciativa. Julián, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy. Te cedo la palabra para que nos presentes a los invitados de hoy. Gracias, Constanza. Efectivamente, gracias a los dos invitados. Tenemos al doctor Andrés Baresh, de la Universidad de Maryland. Él está trabajando en conjunto con NASA Goddard Space Flight Center. Y tenemos a Adriana Ariza Pardo, que es estudiante de maestría en la Universidad de Texas. Ella estuvo aquí en Silicon Valley. Yo estoy en Silicon Valley hoy. Entonces, ella trabajó con el NASA Ames Research Center y nos van a hablar de su investigación y también de cómo llegaron hasta acá. Entonces, vamos a tener unas reglas para hoy. Entonces, ellos van a hacer una presentación de 10, máximo 20 minutos. Después vamos a tener un periodo para que ustedes hagan todas las preguntas que quieran. Les pedimos que por favor, los que quieran, vayan haciendo las preguntas en el chat. Yo voy a moderar las preguntas y al final, si ustedes quieren, yo mismo las leo o les damos la palabra para que le pregunten directamente a Adriana y a Andrés. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con Andrés, si les parece. Bueno, muchísimas gracias, Julián y Constanza, por organizar. Bueno, entonces voy a estar hablando sobre un proyecto al que llegué el año pasado, después de terminar un doctorado en más o menos mi área de expertise es en aspectos evolutivos de las plantas y aspectos funcionales, es decir, cómo evolucionaron las hojas, cómo se diversificaron y cómo esa diversidad
Entonces, yo estuve trabajando en ese tema para mi doctorado y al terminar estuve escribiendo, tratando de explorar, tratar de moverme a algo distinto y esta es una oportunidad donde estoy haciendo un postdoctorado con un proyecto que se enfoca en utilizar esa información que se llama funcional con unos satélites de próxima generación que van a mandarse al espacio, ojalá como en el 2028, en 2027-2028, y que van a incrementar la capacidad para adquirir datos funcionales. Entonces, lo primero es como una presentación chiquita, o no chiquita, ojalá sea chiquita, sobre de qué se trata este tema de la diversidad funcional, y después, entonces, más o menos como eso, cómo se incorpora a un proyecto. Voy a compartir mi pantalla. Y esto está en presentación. Ahí ya se ve bien, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿Quieres darle pantalla completa? es este. Ahí, ¿no? Perfecto. Sí, gracias. Bueno, entonces, pues el título más o menos lo que les acabo de contar. Entonces empezamos como con pájaros. Yo no sé, me parece más interesante empezar hablando de pájaros en vez de plantas. Y pensamos en un concepto que se llama un carácter. El carácter es una medida que podemos tomar, pero entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la masa corporal de las aves. Entonces podemos ver que existe un rango entre un colibrí y un avestruz. El ave más, al menos que se conoce viva, más pesada, y las aves más livianas, pero un carácter se vuelve funcional cuando podemos utilizar ese dato para inferir aspectos de cómo vive, qué hace, cómo se incorpora dentro de un ecosistema un animal. Entonces, pues el colibrí, podemos más o menos tener una idea de cuánta comida necesita, cómo maneja la energía, versus un avestruz, y sabemos que son completamente distintos, o podemos imaginarnos que son bastante distintos, y eso digamos, se puede corresponder con aspectos que son difíciles de medir, como tasas metabólicas, consumo de CO2, etcétera. Entonces, un solo carácter podemos ya incorporar, a ver cómo pasó la diapositiva, podemos incorporar muchos caracteres, entonces medir aves, cómo se le ven los picos, de qué tamaño son las alas, etcétera, y empezamos a armarnos una idea más completa de dónde están acomodados esos animales. Y, digamos, una técnica ya más avanzada es utilizar mucha información, condensarla en ejes y decir, podemos, la varianza que existe en la naturaleza, meterla dentro de poquitas dimensiones, pero a la vez esas dimensiones nos están informando bastante bien qué hacen las plantas. Entonces, digamos, esto enfocado a gente de California y Data Science, esta información se puede utilizar para, por ejemplo, hacer una predicción bastante alta o con buena calidad sobre cuál es el nicho ecológico que tiene un ave. Entonces, si coges todos estos datos, los metes en un programa de estos de Random Forest o cualquier cosa, y podemos saber cuál es la ecología de esa ave. Entonces, en este caso, vemos que hay herbívoros, insectívoros que consumen néctar, y eso tiene una representación en la forma. Asimismo, también podemos ver dónde están acomodados dentro de las cadenas tróficas. Entonces, esa información nos está dando, digamos, ya no son solamente especies, digamos, vos vas a una comunidad, ves una lista de aves, pero entonces ya podemos tener un dato un poco más preciso sobre las estrategias las estrategias que tienen las aves, si hay predadores, si hay insectívoros, cuántos hay, y esas métricas se llaman, digamos, que se acomodan dentro del concepto de diversidad funcional. Ahora, con plantas es un poco distinto, porque las plantas, con muy poquitas excepciones, hacen exactamente lo mismo. Las plantas toman luz del sol y la energía del sol la convierten en cadenas de carbón, azúcares, y ese azúcar
baja en toda la cadena y alimenta, entonces se llaman productores primarios, pero pues tienen una sola estrategia. A la vez, también podemos encontrar caracteres que nos informan sobre qué están haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí hay 3, 4 ideas. Por ejemplo, el contenido de pigmentos de una hoja es una buena forma de saber cuál es la capacidad de esa hoja para capturar CO2. Entonces, si vos eres capaz de medir cuántos pigmentos hay en las hojas, más o menos tienes una idea de qué está haciendo esa planta. Y esto es bastante bien establecido, funciona en agronomía. Plantas que están tristes empiezan a perder pigmentos. Yo creo que la gente en su casa lo puede ver. Una planta que uno la deja de regar empieza a volverse, las hojas se vuelven amarillas, cambian de color, etc. Esa información es información funcional que podemos extraer. Mi tesis la hice alrededor de cosas que se pueden medir en fósiles, en hojas de fósiles. Entonces, digamos, temas como la cantidad de materia orgánica que tiene una hoja o la cantidad de venas que tiene una hoja se pueden inferir de fósiles y nos pueden dar esa información funcional, y también se pueden extraer aspectos que no están necesariamente en la morfología. Por ejemplo, qué tan dura es una hoja, podemos verlo aquí, o qué tan longeva es una hoja. Entonces, una planta que tiene hojas que duran muchos años, por ejemplo, pues pueden durar varios, 5 años, son hojas que son pesadas, son hojas que tienen bastante materia orgánica. Ahora, entonces, mi tesis de doctorado la hice alrededor de estos temas, extrayendo las cosas que se pueden utilizar y utilizando fósiles. Entonces, por ejemplo, este es un fósil que tiene casi 300 millones de años. Entonces, 300 millones de años vos te puedes ir y mirar una hoja y encontrar una serie de caracteres que te informan más o menos qué estaban haciendo esas plantas. Ahora, el punto al que me estoy moviendo, me moví recientemente, porque recientemente es utilizar también información, esta información que es funcional, pero extraída de datos que se pueden ver con la forma como las hojas reflejan la luz. Entonces, en este caso, por ejemplo, el contenido de pigmentos de las hojas, del que ya estábamos hablando, es algo que tiene una señal bastante clara cuando vos ves las plantas como están reflejando la luz. Y en el, digamos, más o menos al principio del 2010, más o menos, se volvió bastante común y se fue como acelerando los desarrollos para poder hacer esto desde el cielo, desde aviones, y empezaron a entrar los conceptos para hacerlo desde satélites. Es decir, lo que ponen es cámaras sofisticadas, pero pues al final son cámaras que pueden ver mucho más allá de lo que son los rangos de visión de las personas y extraer información de estos caracteres sobre las plantas, sobre la vegetación. Entonces, por ejemplo, esto que vemos acá es en Perú, y esos colores son diferentes árboles que se detectan, que se clasifican y se detectan utilizando esa, digamos, esas características espectrales o esa forma como reflejan la luz. También pueden extraer temas sobre qué tanto carbón y qué tanta materia cargan las hojas. Entonces, partimos de esos datos y podemos extraer cosas como qué tanto dura una hoja, qué tan fuerte es la hoja, qué tanta capacidad tiene para fijar CO2. Pero entonces hay un hueco, y el hueco es esa información, cómo se incorpora dentro de modelos de cómo funciona el mundo. Digamos que modelos que pueden, digamos, absorber esa información. Entonces, esta me la voy a pasar y voy a más a este. Entonces, por ejemplo, un modelo de vegetación es, mal que bien, una fórmula para tomar inputs que le importan a las plantas, temperatura, precipitación, CO2, humedad, el área disponible, se me olvidó poner ahí la luz, la cantidad de luz, y convertir eso, procesarlo, utilizar modelos, micromodelos dentro del modelo, día por día, y generar información sobre, por ejemplo,
cómo se captura el CO2, cómo se libera el CO2, asumir, digamos, la planta pierde hojas, pierde ramas, esas entran al ciclo de los elementos y transitan y generan más CO2, pero también generan biomasa. También pueden extrapolar, por ejemplo, qué tipo de planta va a crecer bajo ciertas circunstancias, ciertas condiciones. Ahora, los modelos que existen hoy en día, que funcionan suficientemente rápido, tienen muy poquita diversidad funcional. Eso quiere decir que vas de pastos, plantas que pueden perder las hojas, pinos y plantas con las hojas grandes, pues digamos más o menos unas categorías bastante amplias. ¿Cuál es el problema? Estamos frente a situaciones y estos modelos todos se diseñaron para saber qué va a pasar en el futuro, qué puede pasar en el futuro, cómo va a reaccionar la vegetación. Entonces, este es, por ejemplo, un ejemplo bastante exagerado. Digamos, conocemos, hoy en día hay modelos de qué va a pasar, por ejemplo, con la temperatura conforme avanza el siglo y depende de diferentes escenarios, si vamos a llegar a pasar ciertos límites de temperatura global. Pues este año ha estado como bastante duro en ese sentido. Y hay modelos, estos modelos de vegetación, cuando les ponen este tipo de información, una gran mayoría lo que dicen es, por ejemplo, que los bosques tropicales les va a ir súper mal. Entonces, por ejemplo, este es uno de los papers famosos, un señor Cox, de lo que se llama el dieback, la mortandad del bosque tropical del Amazonas. Y son mopes. Entonces, uno de los problemas es que estos modelos están todos formulados con muy poquita diversidad, con esa diversidad funcional de la que yo estaba hablando. Entonces, si vamos a esto es más o menos un resumen grandote de objetivos de una misión que se llama SBG sobre percepción remota de satélites que van a poder integrar información mejor hacia como lo que se llama el Earth System Science, como la ciencia del sistema terrestre. Eso quiere decir los ciclos del carbón, etcétera. Y uno de los avances que tienen es este tema de cómo poder medir estructura funcional, esta diversidad funcional de las hojas, y a la vez se genera un problema, y es que vamos a tener muchísima información y tenemos que meterla dentro de esos modelos. Entonces, pues mi trabajo ahora, y está pues todo en proceso, es cómo se procesa esa información y qué tanta información necesitamos, cuáles son los límites, hasta dónde explota el modelo, porque le metimos demasiada información, porque son muchas especies que están tratando de manejarlas. Entonces, por ahí está el trabajo. Y bueno, recibo preguntas, o no sé si las preguntas después, no sé. No, y justamente tenemos unos minutos para hacerle preguntas, Andrés. Bueno, yo puedo comenzar con la primera pregunta. Vamos a comenzar con preguntas técnicas y luego pasamos con preguntas más de cómo llegaste allí. Pero la primera entonces es sobre qué tan públicos son los datos de los con los que trabajas, cómo puedes acceder a ellos y qué pasa cuando termines tu modelo. En este momento estás haciendo un modelo, pero ¿qué va a pasar al final? ¿Va a ser público? ¿Lo vas a tener libre para otras personas? Sí, entonces el modelo hace parte de un proyecto que tiene unos objetivos bastante claros. El objetivo, digamos, grande es tener una publicación científica, pero la regla, y eso es cuando vos recibes plata de la NASA, que no sé si en todos los casos, pero en este tipo de proyectos, uno de los requerimientos es decir, cómo va a ser para que todo su trabajo se vuelva público. Entonces, trabajo en un grupo de investigación de un señor que se llama Benjamin Poulter. Por ejemplo, los desarrollos que se han hecho en el modelo de vegetación están todos colgados en el GitHub. GitHub es un repositorio bastante común entre la gente que maneja computadoras. Ese es un punto.
los datos de satélites son también públicos. Vos puedes entrar a, ya sea, creo que ahorita, por el tema de, por ejemplo, pues estamos hablando de proyectar datos a cómo va a ser una misión. Entonces todavía no hay demasiada información técnica de esos, digamos que son poquitas las misiones en las que hay datos. Esas están con agencias espacial italiana y europea. Entonces no estoy seguro exactamente si uno puede ir y bajárselos. Creo que sí, siempre y cuando uno tenga una afiliación académica. Pero, por ejemplo, los algoritmos, vos cómo conviertes esa reflectancia en esos datos funcionales que es, por ejemplo, clorofila o pues, pigmentos o esos aspectos, todo eso está en GitHub. Entonces, sí, si alguien está interesado me puede preguntar y yo con mucho gusto puedo decirle, vea, pues ese es todos esos algoritmos que se utilizan para convertir esto en esto, este grupo lo cuelga ahí y por ley, pues por ley, básicamente, tienen que funcionar. Adelante. ¿Cómo te contactamos entonces, Andrés? A ver, yo creo que podemos poner en el chat mi correo personal, pues, el con el que hemos estado comunicándonos. También por mi nombre aparezco en el LinkedIn, entonces pues por ahí también se puede aparecer. Excelente. Tenemos a Andrés Castillo. Andrés, ¿quieres hacerle una pregunta a Andrés Barash? ¿Directamente? ¿O quieres que la lea? No, ahí está. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Compañeros argentinos, qué gusto verlos. Andrés, yo estoy muy interesado en el desarrollo de todas las nuevas plataformas de observación de la Tierra y pues NASA tiene un rol bien interesante acá. Quería saber si tú tienes información de las características técnicas de la constelación de nueva generación que mencionaste que se va a lanzar. ¿Son satélites de qué resolución? ¿Son nanosatélites? ¿Son pequeños? ¿Son, no sé? ¿Qué tienes en así listo? como datos que puedo dar ahorita, sé que captura de estos datos de la resolución de estos caracteres funcionales se hacen con sensores que se llama hiperespectrales. Sé que van a estar centrados muchos en el campo de lo visual y otros dentro de los infrarrojos, con bastante resolución, es decir, como 10 nanómetros, bandas de 10 nanómetros continuas en el visual. Entonces, pues eso de por sí ya es uno de los retos más grandes de la misión. Esto es una misión que todavía no se ha mandado, entonces por ese lado, a ver dónde. Si uno se mete a SBG en JPL, que son las siglas de uno de los grupos de la NASA que está desarrollando la mayoría de esto, ahí vos podés, en esa página, creo que hay suficiente información, inclusive es bastante abierto los como presentaciones que se han hecho y temas donde juntan científicos para definir ese tipo de parámetros. Entonces, pues, yo digamos más o menos sé que es un montón comparado con lo que existe clásicamente, pero más allá de eso, sí, pues no es el área en la que yo trabajo. Super, muchas gracias, Andrés. ¿Alguien más tiene una pregunta para Andrés? Julián, si te parece, le damos la palabra a Adriana y dejamos un espacecillo para más preguntas al final. Me parece perfecto. Entonces, ahora entonces vamos bueno, algo que olvidé mencionar al principio es que Andrés es biólogo de los Andes y Adriana es geóloga de los Andes. Ahora están estudiando en Estados Unidos. Eso es algo que deberíamos tratar al final. Por ahora vamos a dar la palabra para Adriana para que nos cuente sobre su investigación en Texas. Por favor, Adriana, bienvenida. Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Y sí, estudié geociencias en los Andes, me gradué hace 4 años
bueno, ya van a ser 5 años y en este momento estoy estudiando acá en la Universidad de Texas en San Antonio, pero estoy haciendo como un verano de investigación en NASA Ames en California. Allá nos conocimos con Julián y bueno, les voy a contar un poco de esa experiencia. Entonces les voy a compartir aquí una presentación que hice para hoy. No sé si la están viendo. Sí, listo. Entonces ocultemos esto por aquí. Bueno, vamos en estos minutos a hablar un poco sobre mi proyecto de investigación para mi tesis de maestría aquí en la universidad y vamos a hablar bastante de flujos de lava en Marte. Entonces, acá en este primer slide estamos viendo a la derecha un afloramiento, como nosotros le llamamos, un afloramiento, no sé cómo borrar las líneas, pero bueno. Un afloramiento en una isla volcánica en la Antártida. Y acá a la izquierda estamos viendo un afloramiento de rocas volcánicas en Marte. Es una foto tomada por el rover Curiosity. Voy a ver si puedo, no sé cómo borrar esas líneas, pero bueno. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. Clic derecho, tal vez. Ya. Funciona. Entonces, para introducir al tema, vamos a salirnos un poco de la Tierra y estamos acá en una ilustración de nuestro sistema solar. Tenemos al Sol en la izquierda, luego Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, que son los planetas rocosos de nuestro sistema solar. Luego el cinturón de asteroides que separa los rocosos de los gaseosos y luego siguen los otros 4 gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y más allá tenemos otro cinturón de asteroides que le llamamos el cinturón de Kuiper, que es donde están también varios planetas enanos, entre ellos Plutón, y bueno, pues es un sitio muy pequeño donde estos planetas y asteroides están girando alrededor de un sol muy pequeño dentro de un universo gigante. Pero en estos minutos vamos a transportarnos un momentico a nuestro planeta vecino, que es Marte. Cuando vamos a estudiar Marte, tenemos que ver cómo se diferencia de la Tierra, de lo que nosotros vemos acá, de lo que conocemos y de lo que hemos estudiado un poco más. Tenemos que Marte está más alejado del Sol, como lo vimos en la anterior imagen, está a 229 millones de kilómetros, nosotros estamos a 150 millones de kilómetros del Sol y por lo tanto Marte también es más frío que la Tierra. Es también más pequeño, es casi la mitad del diámetro de la Tierra. La atmósfera que tiene Marte es bastante diferente. En su mayoría es nitrógeno y también tiene bastante oxígeno. La Tierra es en su mayoría nitrógeno y tiene también bastante oxígeno. En cambio, Marte, el 96% es dióxido de carbono y otra parte es argón, nitrógeno, y en ambos planetas, partes más pequeñas son otros tipos de gases. Luego tenemos una gravedad que es 3 veces menos en Marte que en la Tierra. Por lo tanto, si algo pesa 45 kilogramos aquí, allá va a pesar 17 kilogramos. Tenemos que el año, es decir, la vuelta que le damos al Sol, aquí en la Tierra son 365 días y allá son 687. También por lo que está más alejado, la órbita es mucho más grande. En cambio, el día es muy similar aquí y allá. Allá dura media hora más que aquí,
que es la vuelta que le da en su propio eje el planeta. Y tenemos otros dos temas muy importantes, y es que tienen el volcán más grande, Marte tiene el volcán más grande del sistema solar, que es el Monte Olympus, que lo vemos aquí a la derecha en la parte superior. Y en el centro estamos viendo el cañón más profundo también del sistema solar, que es el Valle Marineris. Entonces, Marte es súper increíble, tuvo volcanes activos en algún momento, ahora son extintos, y tiene una geología súper impresionante. Bueno, vamos a ir viendo más, pero todos estos conceptos o estos datos de este planeta son muy importantes para el estudio que yo tengo que hacer para o que estoy haciendo para mi proyecto. También, como parte introductoria, vamos a hablar de los volcanes. Tenemos una estructura básica de un volcán. Hay diferentes tipos de volcanes, pero esta es como la más común, que es un estratovolcán. Estrato significa que se forman varias capas debido a varias erupciones. Entonces, cada erupción forma una capa y así va creciendo el volcán de a capas, que también le llamamos estratos. Debajo debe tener una cámara magmática, que ese magma fluye por una chimenea o un conducto hacia la superficie y por el cráter hace erupción. Cuando hace erupción, ese magma le llamamos lava, que es cuando ya está afuera, y por ese cráter también se expulsan gases y cenizas volcánicas. Esa lava empieza a fluir y eso es lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, como les conté, en Marte está el volcán más grande del sistema solar, pero no solo tenemos al Monte Olympus, sino también tenemos otros volcanes. Tenemos varias provincias volcánicas alrededor del planeta. Y lo que queremos entender es por qué estos volcanes son tan extensos, tan gigantes, y no ocurre eso aquí en la Tierra. Entonces, ¿será esa diferencia de la gravedad de la que hablamos, o las condiciones atmosféricas que son muy diferentes, o qué ocurre con estos flujos de lava? ¿Duran más tiempo fluyendo o son menos viscosos? La viscosidad es la capacidad que tiene un fluido para moverse. Entonces, este fluido se está moviendo muy rápido o muy lento. ¿Qué está sucediendo? Cuando les hablo de un flujo de lava, es esto que estamos viendo en este momento en la pantalla. Y bueno, ¿cómo hacemos para estudiarlo? Primero, aquí les puse un mapa, dos mapas del planeta Marte, coloreado, donde el azul es la topografía más baja y lo rojo o blanco son las topografías más altas. Entonces, estos puntos rojos y blancos que vemos son los volcanes, las provincias volcánicas, y lo azul se cree que fueron antiguos océanos, también por todos los minerales que se han estudiado allá, por las estructuras de flujo de agua que se han estudiado. Mejor dicho, Marte fue increíblemente activo en un pasado. Al pintar estas imágenes son hechas gracias a satélites que están girando todo el tiempo en Marte y están tomando fotografías para analizar la topografía, la altura o el relieve, también para estudiar la composición de la superficie, qué minerales hay, las morfologías. Entonces, ¿qué es una morfología? Son formas que uno ve en la superficie y que uno las compara o las clasifica dependiendo de lo que sea. En este caso, si vemos una estructura de un volcán, entonces lo clasificamos como un volcán. Si vemos un cráter de impacto, entonces lo clasificamos así. Si vemos algo que se parece a un río o a un delta, lo clasificamos de esa manera. En este caso, en esta imagen, tenemos, por ejemplo, aquí en rojo tenemos una partecita como la falda o la base de un volcán, y tenemos dos flujos de lava, que es el azul y el verde amarillo. Y además nosotros podemos interpretar que el azul es más antiguo porque tiene cráteres de impacto que ocurrieron, que fueron luego ocultos por esta lava verde, o bueno, no es verde,
pero que nosotros por la topografía la coloreamos de verde para diferenciarlas. Así que bueno, primero fluyó este azul, luego pasaron corrientes que fueron moldeando estos valles pequeños, y luego también hubo cráteres de impacto, que son estos puntos azules que estamos viendo, y luego ocurrió otra erupción que generó este flujo de lava de la derecha en amarillo verdoso y fue ocultando ese rastro que tenía el anterior flujo de lava. Algo así ocurre en nuestro planeta, y es que es muy dinámico. Acá la Tierra es muy dinámica, entonces todo lo que va ocurriendo se va modelando. Primero hay mucha vegetación que oculta muchas características del suelo. También tenemos la tectónica de placas que va reciclando corteza en la Tierra, cosa que no tenemos en Marte. Y bueno, es fabuloso porque podemos estudiar cosas que pasaron antes. Y bueno, entrando ya a mi investigación, lo que tengo que hacer es tomar imágenes satelitales y procesarlas para poder crear estas imágenes más en detalle con la topografía, con los flujos de lava. Entonces acá vemos unos picos. No sé si están viendo mi cursor, pero bueno, ahí hay unos picos en la imagen derecha, hay unos picos que son como volcanes, y en todo el centro hay flujos de lava. A ver, acá los pinto mejor. Este de la izquierda superior es el mapa geológico hecho por el Servicio Geológico de acá de Estados Unidos, donde tenemos, por ejemplo, el monte Pavonis, y hay un flujo de lava gigante que ellos cartografiaron. Acá en el inferior izquierdo tenemos el mismo volcán, ya con imágenes satelitales, y acá tracé unas líneas para sacar unos perfiles y poder estudiar ese flujo volcánico, que al lado derecho le pongo zoom, y bueno, de ahí salen los perfiles que uno saca, y con esos perfiles uno puede sacar la dimensión de los flujos de lava. Y bueno, con eso podemos saber cuánto material se movió en Marte en un solo flujo de lava. Pero luego tenemos que entender cómo funcionó ese flujo. Tenemos que entender cómo funciona ese material. Y a las características del material nosotros le llamamos reología. Entonces el objetivo es mezclar las características de la reología de esas lavas junto con lo que observamos en las imágenes satelitales. Pero ¿cómo podemos estudiar esas rocas de Marte o esas características de esas rocas o esa lava sin que esté fundida o sin tenerlas aquí en la Tierra, porque no tenemos muestras de Marte? Así que nos fuimos para NASA Ames en California a fundir rocas y a simular las condiciones atmosféricas de Marte, inyectándole argón, inyectándole gases, fundiéndolo a 1500 grados centígrados, y ya a esa temperatura, ya cuando está la lava, empezamos a medir la viscosidad, hacemos mediciones de gases, lo cristalizamos para ver cómo se fue cristalizando esa roca, pero allá en Marte, solamente que aquí en la Tierra, en el laboratorio. Y ya volvimos aquí a la Universidad de Texas a hacerle más estudios a esas muestras ya sólidas, como si hubiéramos hecho el proceso de erupción y solidificación de allá de Marte, pero aquí en el laboratorio. Aquí estoy a la izquierda pesando roca, y luego en el centro y a la derecha se está fundiendo. Y acá agregando un artículo científico. Ese es el objetivo de la tesis, es coger esas imágenes, sacarle el volumen, como si tuviéramos este cubo y quisiéramos saber cuál es el volumen de ese flujo de lava, pero pues además entendiendo cómo fue que funcionó cuando estaba fluyendo, para ver cómo fue que pudo fluir tantas distancias y cómo
pudieron ser tan grandes estos volcanes. Ese es mi proyecto de investigación, está en proceso, estoy trabajando, estoy aprendiendo, pero bueno, por eso estoy participando con la NASA. Este es el campus, es un sitio históricamente muy interesante, se llama, acá está el nombre, NASA Ames Research Center en California, y es uno de los centros más antiguos. Aquí entrenaron los astronautas que fueron con las misiones de Apolo, para los simuladores de vuelo, para los simuladores de vuelo. Y en ese momento tienen el túnel de viento más largo, donde prueban velocidades como las de los cohetes, la de los aviones. Bueno, es increíble, es increíble. Y ya, esta es una fotico de la entrada. Mi proyecto es patrocinado por la NASA a través del Centro de Investigación de Ambientes Extremos de aquí de la Universidad de Texas en San Antonio, y Hamster, de donde tengo la camisa, es el laboratorio de aquí de mi advisor. Eso está. No sé cuánto duré, espero no pasarme mucho. Perfecto, todavía tenemos 15 minutos para preguntas. Perfecto. Excelente, gracias. Yo tengo una pregunta inicial, si me permites, Julián. Bebe. Y es para ambos, para Andrés y para Adriana. ¿Por qué es importante hacer esos estudios? O sea, ¿para qué podría servirnos a nosotros aquí en la Tierra entender cómo funcionan los flujos de lava en Marte? O sea, ¿para qué nos pueden servir en el futuro? Y lo mismo para Andrés, porque es importante entender de esas características de las plantas, y para qué nos puede servir en el inmediato futuro este tipo de investigación. Adriana, si quieres empezar tú. Bueno, el estudio de la Tierra y del espacio siempre van muy ligados. Nosotros intentamos entender los procesos de aquí de la Tierra y con eso lo extrapolamos o intentamos comprender los procesos que ocurren en otros planetas y en otros sitios. Pero lo mismo ocurre en viceversa. Nosotros estudiamos los demás planetas rocosos porque estudiándolos a ellos entendemos cómo nuestro planeta se formó, porque todos venimos de lo mismo. Si, por ejemplo, Marte ya pasó por una historia muy activa y ahorita lo vemos tan quieto, ¿qué es lo que pasó con él? ¿Y qué es lo que va a pasar con la Tierra? ¿O qué fue lo que fue antes la Tierra? Gracias a lo que podemos ver en la Luna o en Marte. Entonces es muy interesante, y además a partir de esa exploración de otros planetas se crean retos gigantes para crear nuevas tecnologías, para responder más preguntas, que al responder una pregunta se crean otras 20 preguntas, y así la ciencia va avanzando y el conocimiento de dónde venimos, para dónde vamos, o qué ha ocurrido con todo lo que nosotros tenemos alrededor, podemos irlo entendiendo poco a poco. Excelente. Andrés. Gracias. Estás en mute. Gracias. Pues sí, ese tipo de preguntas yo me las hacía bastante cuando estaba haciendo la tesis de doctorado, como bueno, ¿qué hago con esto? Porque se trataba de tratar de entender cómo funcionan plantas que se extinguieron o cuáles son los procesos de plantas que se extinguieron hace millones de años. Y creo que una de las cosas que yo le he encontrado más valor, porque digamos que el proyecto en el que estoy actualmente pues no toca hacer un esfuerzo muy grande para decir que esto es importante para temas de para dónde va la humanidad dentro de los próximos 100 años. ¿Qué van a hacer las plantas? ¿Cómo va a responder la vegetación a cambios, a esos impactos que estamos teniendo los humanos sobre el sistema de la Tierra? Pero cuando estaba haciendo el doctorado, para mí sí era un poquito como más
no sé, un poco como más difícil tratar de encontrar esos inmediatamente cuáles son esos como aplicaciones. Pero creo que una de las cosas que sirve es, por ejemplo, hablando del doctorado, pensar desde puntos de vista completamente distintos y utilizar experimentos naturales. Por ejemplo, hoy en día tenemos estos modelos. Los modelos solo corren hacia adelante, pero también pueden correr hacia atrás. Y para correr hacia atrás un modelo también toca tener una idea bastante clara de cuáles son las capacidades de las plantas en el pasado y poder poner esos modelos en situaciones, en escenarios que son bastante no análogos al actual. Entonces, digamos que comparto bastante la visión de tener análogos de experimentos naturales donde las variables son completamente distintas. O no completamente, pero al menos donde las variables son distintas, suficientemente distintas como para poder ver que también están nuestros modelos. Exactamente. Bueno, tenemos una pregunta de Isaac. Sí, gracias, Julián. Primero, agradecerle a Andrés y a Adriana, realmente muy interesantes los proyectos. No esperaba menos de ustedes, chicos, o sea, son modelos a seguir. Una pregunta que yo tengo es un poco por la experiencia que ustedes son ambos uniandinos, y ambos yo creo que han mencionado aspectos de su investigación que impactan nuestra región, el país y la región de manera particular, especialmente lo que Andrés mencionaba sobre los bosques tropicales y el impacto que puede tener un poco el cambio climático sobre el futuro de los bosques. La pregunta que yo tengo es, ¿qué tanto conocimiento tienen ustedes de investigaciones similares que se pueden estar haciendo en universidades latinoamericanas? Y eventualmente, ¿qué tanta cooperación puede haber entre las instituciones con las que ustedes están ahora vinculados con esos proyectos en Latinoamérica, particularmente en Colombia, para incentivar que estas investigaciones también se hagan en nuestras universidades? Y particularmente, por supuesto, el interés nuestro es que en la Universidad de los Andes salgan cosas como esta. Entonces, no sé ustedes qué experiencia tienen propia, si vieron algún tipo, por lo menos inicios de investigación similar a la que ustedes están haciendo en los Andes y en otras universidades de la región, y qué tanta eventual colaboración puede haber entre investigadores de la Universidad de Maryland, la Universidad de Texas en San Antonio, con universidades como los Andes. Comienza, Adriana. Sí. Eso, bueno. Justo yo tengo otro slide sobre sobre experiencias que tuve estando en Colombia. Bueno, fueron 3 experiencias que me aportaron mucho a donde estoy en este momento, y es la expedición colombiana a la Antártica. A mí me fascina demasiado la Luna y Marte, y la Antártica es un sitio fabuloso para hacer análogos. Entonces uno puede enviar proyectos de investigación a la Comisión Colombiana del Océano, quienes hacen expediciones todos los años a la Antártica. Digamos que es todo un proceso, es de tiempo, es de buscar patrocinios, empresas, tiene un montón de cosas detrás, pero es algo demasiado increíble vivir esa experiencia y poder hacer ciencia allá y poderla de pronto en el futuro comparar con Marte. En Colombia tiene esas oportunidades. Y luego en la mitad tenemos un hábitat análogo que lo abrieron el año pasado, justo ahorita cumplió 1 año, es de la Fundación Sidonia, y hay personas que van y viven 15 días dentro de este hábitat y pueden simular con algunas condiciones como si estuvieran en el espacio, como tenerse que poner un traje, todo el tema de la alimentación, del baño, de la convivencia, de la investigación. Bueno, es muy interesante y queda en Chía. Y luego con ya Uniandes
en mis últimos 2 años de la universidad, yo fui parte de Robocall, que es un grupo de investigación de ingeniería mecánica, pero es interdisciplinario. Entonces yo estuve como en la parte de las tareas científicas que podía hacer el robot, el rover. Participamos con ellos en el European Rover Challenge, que es organizado por la Agencia Espacial Europea todos los años en Polonia, pero Robocall también ha estado en otras competencias acá en Estados Unidos, en Lunabotics y University Rover Challenge. Hay algunas oportunidades allá. Digamos que no es tan abierto como Estados Unidos, que saca oportunidades a toda hora para todo el que quiera participar. Pero creo que hay cositas por ahí para hacer, para irle trabajando, para ir sacando experiencia, para ir aprendiendo. Hay cosas allá en Colombia y también cómo aliarse con las universidades de aquí. Por lo menos mis 2 advisors, el de la NASA y el de acá de la Universidad de Texas, están muy abiertos en todas sus publicaciones, siempre ponen al final muy abiertos a colaboraciones. La Universidad de los Andes tiene equipos muy buenos en geociencias, que es lo que conozco, tiene equipos muy buenos para hacer investigación, para sacar composiciones químicas de todos los minerales de una roca, para sacar todos los minerales de una roca, para, no sé, porosidades, texturas. Bueno, hay muchísimas máquinas de punta en geociencias y en general de la facultad, donde se pueden hacer proyectos muy interesantes. Los profesores también son muy buenos y en dado caso de querer hacer un link con la NASA o con la Universidad de Texas, yo creo que se puede hacer, solamente que sí he visto que hay que tener súper claro qué es lo que uno quiere hacer y si alguien quiere venir a hacer una estadía acá, cuáles son las tareas en detalle que quiere venir a hacer. El laboratorio que se tiene acá de alta temperatura y de la NASA, sí son, por lo que he leído, son bastante únicos, son muy pocos en el mundo, pero no es algo muy cerrado. Me parece que en cuestión de correos se pueden lograr alianzas con ellos. ¿Cómo te contactamos, Adriana? Vamos a publicar tu correo aquí en este chat. Mi correo y mi LinkedIn, sí. ¿LinkedIn también? Bien, eso está genial. Andrés, bueno, Alejandra, ¿podrías ayudarnos a publicar el correo de Adriana aquí? Andrés, ¿quieres también responder la pregunta? ¿Cortica? Bueno, sí, cortico. Bueno, entonces yo creo que hablar un poco más sobre cómo llegué acá y sé que anualmente se abren becas, becas que permiten integrarse a proyectos. En el caso mío, yo lo que hice así muy de la nada fue terminé el doctorado y empecé a mandar correos a gente que trabajara con fisiología de plantas en la NASA, entre otras personas, entre otros grupos aquí en Washington. Me vine a vivir a Washington porque la pareja mía consiguió un empleo acá. Entonces, parte de mi búsqueda estuvo como enfocada a ver quién hacía de esto. Y esta fue una persona que me respondió y me dijo, usted está buenísimo para este proyecto. Entonces, yo diría, pues, ser uno, quitarse el miedo. Yo creo que inclusive, pues, si uno pensara como en grupos de colaboración y apoyo, a veces ayudarle a las personas a saber cómo se escribe un correo para contactar a un científico y qué tanta información se pone. En el caso mío, yo hice algo como muy concreto, estoy buscando empleo, teniendo en cuenta que esta gente recibe posiblemente este tipo de correos por montones. Entonces, ser uno muy concreto en qué hizo, qué quiere hacer, etcétera. Pues sí creo que este tema es potencialmente algo que está arrancando rápidamente, moviéndose a toda velocidad, y uno de los como falencias grandes que tiene, o pues no falencias, pero al menos retos, es la calibración, poder calibrar toda esta información. Vos tienes los satélites, pero realmente unir ese satélite, los datos de los satélites a datos concretos en tierra,
eso es uno de los problemas grandes de todo el remote sensing en general y en este caso en particular. Muchos de los caracteres de los que estuve hablando son cosas que se miden sin tanto presupuesto, y sé que las universidades en Colombia que tienen grupos en botánica, grupos en ecología, ¿cómo se llaman? Ingeniería forestal, se han dedicado a colectar estos datos. Hay bases de datos internacionales que compilan todo. Entonces, pues sé que se mueven en esa dirección. La verdad, para ser completamente honesto, no sé temas de remote sensing en sí, hiperespectral, que es lo que se necesita, si hay algo en Colombia actualmente. Y pues prefiero ser honesto y decir, no tengo ni idea si la gente está trabajando en eso ahorita. Dos preguntas de seguimiento, Andrés. ¿Tú hiciste tu doctorado en Estados Unidos? Sí. Sí. Entonces era como de pronto más fácil llegar a los investigadores de la NASA por ahí. Sí, lo es. Julián, Andrés es de Stanford, es PhD de Stanford. Correcto. Pero, por ejemplo, para muchos proyectos, yo no, por haber hecho el doctorado en los Andes, en Stanford, pues en Estados Unidos, no soy capaz de poder aplicar con mi proyecto a los proyectos que se ofrecen. Y hay, por ejemplo, para gente de por fuera, hay una serie de visas, la J, que es invitado, investigador invitado, que le da esa posibilidad a las personas. Entonces yo no descartaría que inclusive, por ejemplo, yo me integré a un proyecto que ya existía. Si alguien ve un proyecto y dice, esto me interesa, quiero trabajar en este tema, tener la iniciativa puede, pues digamos, existen los canales y existen los métodos que son inclusive mejores o más claros que lo que cuando uno hizo el doctorado como estudiante internacional, que es mi caso. Excelente. Adriana, compártenos tu experiencia. ¿Cómo llegaste a trabajar con la NASA? Yo duré 4 años enviando correos, más o menos. Mientras me preparaba, estuve preguntando a varios profesores de varias universidades, aplicando, y la verdad, en mi caso fue mucha persistencia. Hay gente que sale del pregrado y consigue su maestría o doctorado, pero en mi caso fue mucha persistencia. Empecé a hablar con un profesor de aquí de la Universidad de Texas, pero era en temas de Antártida. Y yo le dije, es que yo quiero estudiar rocas de volcanes de Marte o quiero estudiar rocas de la Luna. Y se lo envió al profesor que trabaja acá en los 3 temas. Le envió mi carta de motivación y mi hoja de vida. Entonces él me escribió a mí, nos conocimos y él justo tenía este proyecto andando y bueno, y pude comenzar con esta investigación que además estaba en alianza con la NASA. Así que sí, muy afortunada, pero pues fue como todo un proceso de tiempo y de persistencia buscando por varios sitios. Sí, eso es todo. Pero bueno, los dos fueron por la vía académica. Siempre es tener como ese contacto académico y llegar con proyectos de investigación concretos. Sí, los contactos académicos. Yo creo que lo más importante es escribirle a los profesores sabiendo en qué tema trabajan, cómo a ti te gustaría aportar, porque puede que sea en un tema cualquiera espacial, pero si realmente no es lo que a ti te apasiona, el posgrado o la investigación se puede volver algo, no sé, no saludable para la persona. Así que es revisar muy bien qué es lo que realmente te gusta y hablarle a los profesores cómo tú puedes aportar. Excelente, gracias. Bueno, démosle la palabra también, pues ya estamos un poco sobre el tiempo, pero no hemos dado la palabra a la audiencia. Todavía tenemos 24 personas conectadas. Si quieren hacerle una pregunta a Andrés o Adriana. Bueno, veo que no hay otra. Bueno, no sé, Constanza, ¿tú crees que ya dejamos así? Ya estamos en 1 hora
desde que comenzamos. ¿Quieres hacer alguna otra pregunta? Tenemos a María Cuevas. ¿Puedes ir allí, María? Muchas gracias. Todo muy interesante. No, quería preguntar también, dentro de los profesores de la universidad y dentro de la red de Uniandinos, también ese es un buen camino para llegar, digamos, a los campos o a las instancias donde ustedes hoy están, o fue solo a punta, digamos, de lo que nos contaron simplemente. Pues, Adriana. Yo creo que para todo mi proceso siempre tuve necesidad de preguntarle a mis mentores, tanto de la universidad, a los profesores especialistas en los temas. Para mi investigación en la Antártida hablé con mi profesora de vulcanología de allá de los Andes, un profesor que siempre me daba las cartas de recomendación. Yo fui monitora de él en los Andes. Entonces siento que siempre he necesitado de los mentores y ellos siempre me han ayudado y me han apoyado, y que sin ellos pues no hubiera logrado todo lo que he logrado hasta ahorita. Entonces sí, en mi caso sí, ha sido importante. Sí, para mí también bastante. Yo llegué a, pues eso fue recién graduado, hice mi tesis de pregrado con un investigador del Smithsonian, junto con un investigador de los Andes en botánica, Santiago Madriñán, y el señor del Smithsonian se llama Carlos Aramillo. Y era un proyecto de medir la elevación de las montañas utilizando hojas, morfología de hojas, tratando de aplicar eso al registro fósil. Pero llegué a eso a través de básicamente tener una relación estrecha con el laboratorio de botánica de los Andes. Y entonces sí, fue más o menos, hay un contacto, y ese contacto con la persona del Smithsonian después se tradujo en contactar personas en la Universidad de Chicago, después en Stanford, etcétera. Entonces sí, básicamente es como esos pasos, esos vínculos son fundamentales. María, yo quería complementar lo que acaban de decir Andrés y Adriana con precisamente cuál es el objetivo de la creación de esta red global. Tenemos profesionales, científicos, expertos en todo el mundo, uniandinos, y realmente hemos formado esta red global. Ricardo creo que está conectado allí, gracias al esfuerzo de Uniandinos también y de Ricardo, que como presidente impulsó la iniciativa. Esta red busca precisamente también apoyar la conexión, digamos, de alguna manera, de los profesionales uniandinos en Colombia con las organizaciones o empresas que nosotros podamos conectar en nuestros diferentes países. Entonces, ese es un objetivo. Lo que pasa es que nos acabamos de crear, esta red global tiene un año más o menos. Tenemos como 3.500 personas conectadas, y si ustedes conocen más uniandinos que no estén conectados, por favor díganles que se conecten a la red de cada uno de los grupos de LinkedIn que tenemos en los diferentes países. Hay un montón de redes, una por país, y en el caso de Estados Unidos hay una por estado. Hay inclusive algunas por ciudad porque tienen tanto volumen de uniandinos, y entonces eso es parte de los objetivos que queremos lograr, es conectar a toda esta red de científicos y profesionales y expertos a las necesidades que puedan tener los estudiantes, profesores y profesionales uniandinos en Colombia, y apoyar que pasen este tipo de cosas que le tomó a Adriana 4 años lograr. Esperamos que con la ayuda de nosotros algún día y de los contactos que nosotros tenemos en el exterior podamos hacerlo un poco más rápido y más fácil para estos profesionales científicos que después nos van a hacer muy orgullosos, como el caso de Andrés y Adriana. Muchísimas gracias a ellos por acompañarnos, y un aplauso aquí por todo lo que han hecho y por lo bien que nos han representado. Julián, si quieres ya cerrar, a menos que haya alguna
¿Alguna otra? Esta sesión la hemos grabado con el objeto de poderlos compartir también con otras personas que querían asistir y no nos pudieron acompañar hoy, y eventualmente con los estudiantes y profesionales uniandinos que quieran entender más cómo funcionan estas áreas del conocimiento tan interesantes que hoy apenas iniciamos la conversación. De pronto podemos hacer una NASA 2.0 con otros invitados adicionales que también trabajan en temas similares o muy interesantes. Constanza, y decirles a todos también que esta iniciativa se creó más al principio como era de networking aquí en California. Vamos a hacer actividades sociales, salgamos a jugar, no sé, minigolf, o salgamos a hacer hiking. Así fue como conocimos a Adriana, de hecho. Y el networking no solamente sirve para temas profesionales, sino también para temas personales. ¿Cómo llego yo a instalarme a un nuevo estado? Saber que hay gente que está allí, que ya llegó, que habla mi idioma, que ha vivido lo mismo, que tiene mis mismos valores, mi misma cultura, que me puede guiar. Eso también es importante. Lo hemos vivenciado aquí. Estamos organizando un nuevo grupo de charlas sobre cómo ayudarnos mutuamente, no solamente profesionalmente, sino también en temas más personales. Entonces, eso lo tenemos para una próxima, como decimos, capítulo de charlas interesantes allí. Ahí tengo unas preguntas. Ángela Castañeda dice, ¿cuál es el nombre de la red y del link? Entonces, ahí, Alejandra, ¿nos puedes ayudar? Hay redes en todo el mundo. Sí, acabo de compartirles el micrositio, el cual están todos invitados para que hagan clic, lo revisen, ahí van a tener acceso a los últimos eventos que hemos tenido en la red global. Yo quería de pronto añadir un poquito a la información que había dicho Constanza, que te agradezco. En estos momentos tenemos más de 4.500 egresados conectados y 55 países hacen parte de nuestra red global. Hemos tenido un crecimiento importante en este último año, sí, y en estos meses se ha reactivado mucho el tema. Tenemos más eventos, espacios para ustedes, desde ir a un pub a tomar una cerveza hasta un picnic para compartir con sus familias y mascotas, también un barbecue, y estamos organizando eventos profesionales de este tipo para que tengan acceso todos ustedes, sin importar que estén acá en Colombia, que estén afuera, que se puedan conectar, que puedan tener esa conexión con más colegas, que puedan hacer parte de esta red de apoyo y relacionamiento. Entonces les compartí ahí en el chat nuestro micrositio de la red global, y en este caso los grupos de LinkedIn tanto de California como de Washington, para que hagan parte las personas que todavía nos falten, porque puede que se hayan enterado por nuestros grupos de WhatsApp o recomendados, pero tenemos estos dos canales tanto en WhatsApp como en LinkedIn, y pues estamos atentos a lo que ustedes necesiten. Con mucho gusto nos escriben, y de nuevo muchas gracias por ser parte de este evento, de darnos su tiempo. A Andrés, a Adriana, que magnífica gestión y tema profesional, que uno dice, verdad, wow, qué referentes en el mundo y cómo llevan también el nombre de Colombia tan alto. Entonces, muchas gracias a Constanza, a ti, Julián, también por ser parte de esta organización del evento. De verdad que sin ustedes no podemos hacer esto, y esperamos que puedan ser parte de los próximos eventos. Así que estén muy pendientes de nuestras redes para que sigan conectando y sigamos creciendo. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias. Chicos. Saludos a Gracias. mí. Chao. Hasta luego. Un gusto, feliz.